una de las 7 maravillas del mundo, el Cristo Redentor. Les doy la bienvenida a Río de Janeiro, la ciudad maravillosa en Brasil. Me da una sensación de inseguridad en esta zona porque justamente aquí debajo de los arcos hay muchísimos indigentes. No sé, algo que a mí particularmente no me agrada mucho porque este es un sitio como más de contemplar el paisaje, la naturaleza. Bueno, muy obrigada. A pesar del calor que hay afuera, que están aquí. Ya me encuentro en la filita para ingresar al Cristo Redentor. Tengo ingreso para las 9:20 de la mañana. Hace un par de días vine, pero el tiempo de espera era como de 4 horas aproximadamente. Llegué acá aproximadamente como a las 9 de la mañana y el próximo tren era como a las 3 de la tarde, así que me tuve que ir y vine hoy. Este es el segundo intento. Por supuesto que compré por internet. Es mejor hacerlo así porque así reservas tu cupo para usar el tren. Y esto está súper lleno. Miren la cantidad de gente que hay. Se supone que por acá llega el tren. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Cabemos todos, cabemos todos, cabemos todos. No nos apuremos, no nos apuremos. Tem outra porta lá embaixo. Todo por agarrar el puesto de la derecha. Ok, se logró el puesto de la derecha porque desde acá se ve todo el paisaje hacia Río de Janeiro. El recorrido es de 20 minutos aproximadamente. Son 3.8 kilómetros hasta llegar a la cima del Corcovado y por dentro nos estamos adentrando en la vegetación. Les quiero mostrar un poco. Miren cómo se ve de verde. Todos pueden admirar el hermoso paisaje del Río de Janeiro. Lo recomendable cuando uno viene acá al Cristo Redentor es tomar el primer tren. Creo que es a las 7 de la mañana. Sin embargo, ya no había disponibilidad cuando compré los tickets. Y eso da como resultado que haya muchísima gente. Mucha, pero mucha gente. Y no me quiero imaginar cómo va a estar eso allá arriba. Estas son las primeras vistas que tenemos ya subiendo, digamos, las escaleritas hacia el Cristo Redentor. Ok, miren la cantidad de gente que hay acá arriba. Demasiada gente. El Cristo Redentor es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es una estatua bastante imponente de 30 metros de altura y su inauguración fue en el año 1931 y se encuentra en la cima del cerro Corcovado. Debajo de la estatua hay una especie de capilla que he leído en internet que incluso acá se pueden celebrar matrimonios, pero y que la fila de espera es enorme. Desde acá miren las vistas impresionantes panorámicas que tenemos de Río de Janeiro. Es increíble, desde acá se ve súper hermoso. En definitiva, este es un paseo que vale completamente la pena, se los recomiendo muchísimo. Y algo que pude investigar es que este es el paseo turístico más antiguo de todo Brasil. Es impresionante, es una estatua impresionante. El calor que está haciendo acá arriba es increíble, no lo estoy soportando. Y subir acá me costó 128 reales. Miren las increíbles vistas acá desde el Cristo Redentor. Desde acá se puede ver el pan de azúcar. Ahí está. Miren que se ve hermoso, hermoso, hermoso. Esta playa de que se ve acá es la playa de Copacabana. Y toda esta zona que está ahí es un lago. Yo me estoy hospedando por acá, cerca de esta zona es que me estoy hospedando. Y por supuesto que acá también hay tienditas para comprarse su souvenir. Miren, hay cantidad de cosas hermosas del Cristo Redentor, chapitas, llaveros. Por allá también el famoso Cristo Redentor, franelitas también. Río de Janeiro es uno de los
los imperdibles que también tienen que visitar acá cuando vengan a Río se encuentra en pleno centro, que se llama Catedral San Sebastián. Y esta catedral es particularmente famosa y conocida por su forma cónica, como lo pueden ver acá, y los vitrales que se pueden ver a su alrededor, que son realmente impresionantes. Algo que también pueden ver es que está llena de turistas. Efectivamente es uno de los puntos turísticos que no se pierden los turistas al venir a Río de Janeiro, y la capacidad de esta iglesia es de 20.000 personas de pie. Y otra cosa que estuve investigando es que la construcción en forma cónica se inspiró en los templos mayas. Esta catedral tiene 76 metros de altura, y esos vitrales que ven alrededor, que son 4, ahí hay 3 y aquí está otro, representan los 4 evangelios, que son los de Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Al lado de la catedral, caminando un poquitito, como unos 3 o 4 minutitos, nos vamos a encontrar con los famosos arcos de Lapas, que se conocen, o que mejor dicho, su nombre real es Acueducto Carioca. Estos arcos se encuentran en la zona de Lapa, es por eso que es conocido popularmente como Arcos de Lapa, y anteriormente era un acueducto. Me da una sensación de inseguridad en esta zona, porque justamente aquí debajo de los arcos hay muchísimos indigentes. Voy a estar solamente un par de minutitos por acá. Igual se los quería mostrar. Si ustedes se meten en internet o en las redes sociales, van a ver que este es un sitio que dicen que es inseguro, y ya puedo darme cuenta de por qué dicen eso. Se siente bastante la inseguridad por estos lados, por eso que recomiendan no venir solo, venir solamente de día y no estar mucho tiempo. Y algo que podemos hacer acá es tomar un bondiño, que es como un tranvía, un trencito chiquitito que pasa justamente por ahí, por arriba de los arcos. Este es un medio de transporte de acá, de la gente carioca. Sin embargo, se ha popularizado tanto que se ha convertido prácticamente en una atracción turística. Y otra cosa que sucede acá en este mismo barrio de Lapa es que se convierte en una fiesta totalmente de noche. Se llenan los bares, de hecho en las mismas calles se concentra la gente a bailar samba, a disfrutar, a tomar, a pasar el rato. Sin embargo, hay que venir con bastante precaución, porque es un barrio un tanto inseguro. Y muy cerquita de los Arcos de Lapa vamos a encontrar las famosas escaleras de Celarón, que aunque son un tanto caóticas por la multitud de gente, es un punto imperdible en Río de Janeiro. Por acá nos podemos tomar la foto con las letras de la escalera, pero es casi imposible, así que yo voy hasta arriba para sacarme una mejor foto. Algo curioso que les puedo compartir de estas escaleras es que el artista que la construyó, que es Jorge Celarón, apareció un día de la nada muerto acá en las mismas escaleras, y se desconoce en realidad el motivo de su muerte. Se ha leído por allá que se suicidó, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que le pasó. Y a lo largo de todas las escaleras hasta allá arriba hay 215 peldaños que cansa subir, pero vamos a hacerlo. Como lo han podido ver, es una escalera súper colorida, y es que en primera instancia Celarón la empezó a construir con azulejos, pero a medida que pasaba el tiempo, los años, los mismos turistas le entregaban piezas de diferentes países, y acá ustedes pueden ver incluso banderas de múltiples países. Miren las cerámicas, esta que dice Alaska, un sinnúmero de cerámicas de diferentes colores, con diferentes representaciones, que por supuesto le da vida a la escalera de Celarón. Obviamente por ser carnaval se respira muchísima alegría. Por allí vendiendo caipiriña, la gente formándose para comprar su caipiriña. Y por supuesto que me voy a pedir una caipiriña. Miren esto. Y
Esta es una pequeña entradita a lo que es el Carnaval de Río. Hoy comenzó el carnaval y ya se nota y hay muchísima gente, demasiada disfrazada subiendo. Me imagino que acá arriba en el barrio de Santa Teresa habrá algún bloco o algo así, porque la gente va subiendo. Saliendo de las escaleras del Celerón hay una feria en donde hay ropita, cositas para comprar. Por ahí caipiriña, bebidas, ropa para tu disfraz, la fantasía de carnaval también. Y mi idea para el día de hoy es ir ahorita al departamento a descansar un ratito, bañarme, vestirme y salir en la noche a Lapa. Quiero ir a Pedras do Sal, que me dijeron que allí se hacen unas fiestas espectaculares. Así que eso es lo que voy a hacer, ese es el plan. Y yo me pregunto, las personas que están vestidas ya tienen disfraces, ya tienen alguna que otra prenda alusiva al carnaval. La mayoría de las personas por acá están así. Y yo digo, oye, estas personas, ¿será que se disfrazan en el día o se disfrazan en la noche? ¿Cómo lo hacen? Y no sé, yo creo que ellos salen a esta hora y se quedan así hasta la noche, hasta el amanecer. ¿Qué piensan ustedes? Al Museo del Mañana y lo primero que me encuentro es este amiguito que está acá, que es un robot que le puedes hablar y de hecho estaba cantando hace rato y le puedes decir que te lleve hasta ciertos lugares y pues bueno. Muito obrigada. Você pode dizer leve-me que leve-me para bebedouros. Vou te levar para bebedouros. Bebedouros. Ok. Y pues es un claro ejemplo de lo que es el mañana, por supuesto, que es un robot, es inteligencia artificial y que sustituya de alguna u otra forma el trabajo de una persona. Me sorprende bastante. Este museo no es como los demás. A diferencia de los museos convencionales donde vamos a ver el pasado, en este venimos a imaginar el futuro. ¿Cómo queremos vivir los próximos años? ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que afectarán a las generaciones que vienen? Esas son algunas de las preguntas que te haces apenas ingresas al museo. El recorrido es completamente sensorial e interactivo. Pantallas gigantes, proyecciones envolventes, sonidos, luces, todo está diseñado para hacerte reflexionar. Uno de los espacios que más me impactó fue donde te muestran cómo el ser humano ha transformado el planeta en las últimas décadas. Es tan visual que no puedes quedarte indiferente. Me encantó que lejos de darte una perspectiva negativa, el museo te invita a actuar, a imaginar un futuro posible, más justo y sostenible. Te invita mucho a la reflexión y de hecho en algunas oportunidades te hace sentir un poco nostálgico. Visitar este museo es como hacer una pausa de todo lo agitado que es Río de Janeiro. No solamente por su belleza, sino principalmente por el mensaje que transmite. Porque al final, el futuro lo construimos todos. Y estoy acabando de salir del Museo del Mañana. Es una experiencia que vale completamente la pena, me gustó muchísimo. La experiencia es completamente inmersiva, te invita a la reflexión. De hecho, había momentos en los cuales me sentí bastante nostálgica porque te muestran la vida o de lo que ha sido la vida, de lo que está haciendo y de lo que podría ser si nosotros como seres humanos no tomamos las medidas pertinentes, las acciones que debemos tomar para preservar el
medio ambiente. La arquitectura del museo es impresionante, fue inaugurado en el 2015 por Calatrava, es el arquitecto español, y les puedo decir que es increíble. No sé qué les parece, es completamente impresionante. Me encantó la arquitectura del museo, precioso. La entrada al museo me costó 30 reales, sin embargo los días martes pueden entrar de forma gratuita. Y algo que me gustó mucho de estar acá es que desde acá podemos ver el puerto, ese puerto que está allí y todo aquel puente que está por allá, que recuerdo en mi viaje anterior que por allí fue que crucé cuando vine desde Bucios. Y desde acá también se puede ver una rueda inmensa que se ve desde allá, que es la rueda, dicen que es la rueda más grande de Sudamérica. No sé si me va a dar tiempo recorrerla, así que allí voy a estar contándoles en el transcurso de este video. Visitar el Sambódromo de Sapucaí es una obligación cuando vienes a Río de Janeiro. Este es un importante escenario en donde se vive el mejor carnaval de todo el mundo, el de Río de Janeiro. Son aproximadamente las 7 de la mañana. Acabo de vivir una de las mejores fiestas que he vivido en mi vida, que ha sido el carnaval de Río de Janeiro, acá en el Sambódromo. Y quería contarles que este es un sitio imperdible que tienen que visitar. Es un escenario súper grande de más de 500 metros de largo. Y pues acá desfilan las escuelas de samba, esas escuelas que se preparan todo un año esperando solamente estas fechas para lucirse con sus desfiles de carnaval. Copacabana sin duda es uno de los imperdibles acá en Río de Janeiro, esta famosa playa que es una de las más famosas y populares a nivel mundial. Es una playa que tiene 4 kilómetros de extensión y a sus alrededores podemos encontrar de todo, como estos negocios, kiosquitos o mini restaurantes que te ofrecen tanto comida como la popular caipiriña. Este lugar es un lugar especial para practicar deportes, ya que justamente acá en la arena, al ladito del mar, practican deportes como voleibol, fútbol de playa. Además que esta avenida que está acá, que es la avenida principal, la cierran una vez a la semana, dedicada exclusivamente a aquellas personas que quieran hacer deporte, que quieran trotar, que quieran andar en bici. Este lugar es tan icónico y tan importante aquí en Río de Janeiro que decidí hacerle un video exclusivo de toda Copacabana, así que ese video lo pueden ver. Una de las cosas que hace más popular a Copacabana es todo este malecón que ven acá, que se extiende por toda la playa y es en forma de olas, así como lo ven. Y por supuesto que estar acá lo único que te provoca es irte al agua a echarte un baño con tanto calor que está haciendo acá. Estoy en pleno carnaval, sin embargo me cuentan que este año ha hecho más calor de lo que normalmente hace acá en Río de Janeiro. Y algo que podemos encontrar aquí antes de llegar allá al mar es este caminito que le ponen una manguera con agua precisamente para que no nos quememos los pies porque la arena está muy pero muy caliente. Voy a armarme de valor y a meterme en esta agua helada porque... ¡Ah! ¡Está helada! Miren esto. Ay, ahora está mansita. Ahora está mansita, aprovechemos. Está heladísimo, no puede ser. Ok, vamos abajo. Oh my goodness. Está demasiado fría. El agua de acá de Río de Janeiro, especialmente esta de Copacabana, es heladísima. Y se debe a las corrientes marinas. Y es que a pesar del calor que hay afuera, que están aquí... Casi boto los dientes. ¡Ay, viene un enorme! ¡Viene un enorme! ¡Miren esto!
¡Wow! Ok, está potente el mar. Se puso súper bravo, súper potente esa agua. Pero está rica. Y con esta espectacular vista les quiero compartir otro de esos sitios espectaculares muy famosos y conocidos acá en Río de Janeiro, que es el Pan de Azúcar. Es justamente esta montaña que ustedes ven detrás de mí, y es un morro, una montaña a la cual podemos acceder para contemplar y tener paisajes o vistas panorámicas de Río de Janeiro. Les quiero mostrar un poco de lo que es mi vista. Estoy a un lado del Pan de Azúcar y se puede mirar, miren, se ve toda esta vista espectaculares, todos esos barquitos que parecen unos veleros, y por allí pueden mirar el aeropuerto. Para llegar a este sitio se pueden hacer de dos formas. Una de ellas, la más popular, la que ocupan la mayoría de las personas y turistas, que es usando el bondiño, que es un teleférico que cruza dos morros o dos montañas. Este en donde me encuentro, que se llama el Morro da Urca, que tiene 220 metros aproximadamente, y posteriormente puedes tomar el mismo teleférico para subir hacia el último punto, que es el Pan de Azúcar. Y ustedes se preguntarán por qué tiene este nombre. Pues según lo que dicen es que su forma, que es puntiaguda, se parece mucho a lo que es un pan de azúcar. No sé, ¿qué dicen ustedes? A mí no se me parece un pan de azúcar. Este es uno de los sitios más populares de acá de Río de Janeiro, en donde se recomienda subir al atardecer para contemplar, obviamente, el atardecer, porque se aprecian imágenes increíbles desde acá. Ahorita son pasadas las 4 de la tarde y llegué en el momento idóneo para empezar a ver estas imágenes con estas luces increíbles de toda la ciudad. En esta parte vamos a encontrar cantidades de tiendas, restaurantes. Como lo pueden ver, es como que más movido, en donde se concentra la mayor cantidad de personas, porque aquí te puedes tomar un helado, que así el azaí, y posteriormente tomar de nuevo el bondiño para subir hacia la montaña. Y algo que se ha popularizado muchísimo últimamente es que justamente acá en el Morro da Urca, desde hace un tiempo, se concentra muchísima gente a escuchar música directamente de un DJ, que ya se los voy a mostrar. Tengo entendido que no son todos los días, no estoy muy segura, pero acá toca un DJ en la tarde y se concentra todo como si fuese una fiesta. Miren. Esta es la segunda vez que visito el Pan de Azúcar, y algo que me llama la atención, que no vi en mi primera visita hace 5 años aproximadamente, es que también está como una especie de discoteca en este lugar. Me parece algo raro, no sé, algo que a mí particularmente no me agrada mucho, porque este es un sitio como más de contemplar el paisaje, la naturaleza. De hecho, otra de las formas de subir hacia este morro, que es el Morro da Urca, esta primera parte, es haciendo un sendero que dura aproximadamente 45 minutos. Entonces yo asocio y veo algo como que es mucha naturaleza, pues veo que es como una conexión que puedes tener con la naturaleza, y tener acá esta especie de discoteca, adicionalmente a eso, la fiesta que hacen con el DJ, porque es literalmente una fiesta que hacen, no sé, a mí en lo particular no me agrada mucho. Ya estoy aquí en la cima del Pan de Azúcar, las vistas se ven increíbles, se ven mucho mejor que desde el Morro da Urca, y algo que quiero destacar del día de hoy es que está fresca, por lo menos la tarde se siente bastante fresco, a diferencia del calor que nos venía azotando días previos. Incluso hoy en la mañana estaba haciendo muchísimo calor. Y acá en este punto el Morro Pan de Azúcar tiene 396 metros de altura. Y algo que olvidé mencionarles es que el bondiño en el cual subimos se inauguró en el año 1912 y es uno de los teleféricos más antiguos de todo el mundo. Justo aquí donde se puede apreciar el atardecer, en donde se está ocultando el sol, se concentra la mayoría de personas. Miren. ¿Recuerdan que les había dicho que este era un punto muy especial para contemplar el atardecer? Pues miren la cantidad
de personas que está a mi alrededor. Justamente en el sitio en donde se oculta el sol está súper congestionado, que no he podido arrimarme un poquito para mostrarles las vistas, pero vamos a ver si lo puedo intentar. Otra cosa que podemos ver desde acá es la playa de Copacabana, que se encuentra por aquel lado, pero hay tanta gente que no me puedo acercar mucho. De igual forma logré captar algunas imágenes. Para mí venir acá vale completamente la pena, es un imperdible. Venir a ver el atardecer es espectacular. Y si ustedes se preguntan cuánto me costó subir acá por el bondillo, fue 196 reales. Sin embargo, si ustedes se quieren ahorrar un dinero, pudiesen hacer el primer trayecto subiendo el sendero, pero ya posteriormente sí tendría que pagar el bondillo y allí sí les saldría un poquito más económico, pero para mí vale completamente la pena. Y algo más que pueden hacer acá es subirse a un helicóptero y sobrevolar Río de Janeiro, tanto el Cristo Redentor como ciertas partes de Río de Janeiro. Ese lo pueden tomar en el morro de abajo, de donde vengo, en el morro de Urca. Desconozco los precios, pero se los comento para que lo tengan en cuenta. Y desde acá, desde el Pan de Azúcar, me despido. Espero que les haya gustado este video de este recorrido por esos puntos imperdibles, estos puntos turísticos más conocidos de Río de Janeiro y que por supuesto que no pueden dejar de hacer en su visita a esta hermosa ciudad. Sé que me faltó muchísimo por recorrer, pero en este viaje mi prioridad era el carnaval de Río de Janeiro. Por eso es que me ven vestida así, porque vine a experimentar por primera vez esta fiesta tan increíble que es el mejor carnaval del mundo. Pero si ustedes vienen obviamente con mucho más tiempo, incluso hay tours que los pueden llevar por el día hacia Bucios, hacia Arraial, que es donde está el Caribe brasilero, en donde pueden ver estas playas color turquesa. También pueden hacer algún trekking acá en Río de Janeiro, como la Piedra del Telégrafo, donde se pueden ver vistas increíbles y tomarse fotos también espectaculares. No se olviden suscribirse al canal, compartir este video, dejarme su comentario por acá abajo que los estaré leyendo y por supuesto que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chao. Muito calor, é Rio de Janeiro. Brasil, Brasil, Brasil. Eita, ó. Aqui pra você, meu amor. Carmen Miranda.